Buenas tardes, amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Febrero 28 del año 2020, cuarta temporada de nuestro programa Sin Fronteras, que se mantiene en el aire tratando de nadar en un mar de mudos, que trata de dar a conocer, y ojalá lo consigamos, aquellos hechos, procesos, aquellas noticias, aquellos acontecimientos internacionales, pero también nacionales, por la importancia que tiene. Indudablemente no estamos alejados del mundo, respecto a guerras, conflictos, procesos constituyentes, caminos a procesos constituyentes y otra serie de hechos, procesos, acontecimientos que mueven a nuestro mundo. En ese plano, saludar este nuevo inicio de temporada. Se nos viene un año cargado y armado de hechos y situaciones que sin duda van a marcar nuestra vida. En el caso de Chile, indudablemente, todo lo que tiene que ver con los acontecimientos, manifestaciones, en la lucha que se está dando en nuestro país en función de establecer como una norma, como una conducta diaria, cotidiana, la dignidad como chilenos, y que tiene como correlato y como fondo y como objetivo, sin duda, el conseguir y el exigir aquellas reformas, aquellas transformaciones estructurales de nuestro país, en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de nuestras pensiones, aquello que vamos a recibir cuando dejemos de trabajar en lo que se conoce como el trabajo activo, ¿no? Y en ese plano, indudablemente, estamos sujetos y ceñidos a la necesidad de que nuestro país transite hacia la necesaria consecución de los derechos fundamentales para nuestros compatriotas. No puede ser, no es aceptable, no lo podemos aceptar que el actual sistema, donde el 95% de los estudiantes, el 96% de los estudiantes que rindieron la prueba PSU de los primeros 100 colegios venían de colegios privados, de Grange, St. George, Nido de Águilas, Maimónides, colegios privados no baratos, por lo demás, dentro de los más caros de Chile, si no los más caros de Chile. 96 de los 100 colegios, de los 100 primeros colegios con los mejores puntajes en la PSU, son colegios privados, solo 4 colegios municipales. Eso es una muestra, pero evidente, clara, notoria, que aquello que estamos exigiendo en las calles, que aquello que se exige en las conversaciones, que se exige a nivel de impelir al gobierno, al parlamento, que se trabaje en función de lo que queremos, en función de lo que necesitamos, la muestra palpable indudablemente está aquí. Cuando hablamos de educación y cuando hablamos de acceso a la educación superior, por ejemplo, esos 96 colegios privados representan la expresión máxima de la brecha, de la inequidad que existe en materia de educación, en ese plano indudablemente, porque si hablamos de jardines infantiles, si hablamos de educación primaria, secundaria, esa brecha es tan grande como esta que le estoy mostrando. Por tanto, es un imperativo que nuestro país se transforme. En el plano de la salud, no podemos seguir soportando a verdaderos payasos que dirijan un tema tan importante como es el 70% de la salud pública para nuestros compatriotas. No puede ser. No puede ser que se siga proporcionando dinero a raudales al sector privado de salud y se desmerezca y se deje en el suelo al sector público. Si hablamos de pensiones, ¿cómo es posible que aún sigamos discutiendo respecto a que si es digno o no es digno, si es justa o no es justa las pensiones que reciben nuestros jubilados cuando terminan su ciclo laboral? ¿Cómo va a ser justa si ni siquiera se acerca al 30% del último salario, de la última remuneración?
¿Cómo puede ser justo un sistema que discrimina entre aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas y aquellos que pertenecen al mundo civil? ¿Cómo es posible que haya diferencias de 9 veces, 6 y 5 veces entre las pensiones que recibe un exfuncionario de Carabineros, de Gendarmería, del Ejército, de la Marina, de la Aviación, con relación a cualquier trabajador chileno que no sea uniformado, sea con uniforme o sea civil dentro de las Fuerzas Armadas? Por tanto, el planteamiento es muy claro. O tenemos un sistema de reparto justo, equitativo, o para todos queremos el sistema de previsión que tienen las Fuerzas Armadas. Dipreca y Capredena para el conjunto de la población. Eso es lo que hay que exigir. Queremos el mismo nivel de pensiones que tienen las Fuerzas Armadas. Claro, van a salir los agoreros de siempre que dicen, no se puede, es una enorme carga para el país. Bueno, si es una enorme carga para el país, entonces hay que buscar la solución que sea justa para el conjunto de la población. Bien sabemos que la dictadura militar dejó fuera del sistema de pensiones que tanto proclamaba José Piñera como la panacea para el futuro, dejó fuera precisamente a la Fuerza Armada, aquellos que eran el sostén de la dictadura cívico-militar. Recordemos aquel personaje que ocupó el cargo del Ministerio de Economía, que hablaba de las bondades del sistema de pensiones, y cuando se cumplieron 30 años del sistema de pensiones, el señor Valente, José Ramón Valente, cuando se le preguntó por el libro que daba loas y alabanzas al sistema de pensiones, cuando le preguntaron en qué sistema de pensiones estaba, en qué AFP, dijo que no, que nunca había estado en una AFP. Es decir, el glorificador del sistema no estaba en la AFP porque no le rendía lo que sí le rendía su dinero en fondos de seguro o en otros fondos de inversión. Estamos en el desgobierno. No existe gobierno en Chile. No existe una administración de gobierno capaz de llevar a cabo ninguna de las demandas que la población quiere. Y eso tiene toda una lógica. Es absolutamente lógico que un gobierno de derecha, con elementos de ultraderecha, ultranacionalistas, no va a hacer lo que la población está exigiendo y está demandando. No estaba dentro de su programa, no estaba dentro de su cosmovisión, no está dentro de su ideología. Por tanto, le decía yo a un amigo, a mi querido amigo Dino Pancani, con quien tuve la oportunidad de realizar un programa muy interesante hace unos días, le decía que no se le puede pedir peras al olmo. No le puedes pedir a un gobierno de ultraderecha, de derecha, que haga lo que no está en su programa, lo que no está en su cosmovisión, lo que no está en su ideología. Por tanto, el objetivo lógico, cuando ese gobierno te impide realizar lo que la calle demanda y lo que el Chile necesita, ese gobierno tiene que renunciar. Ese gobierno tiene que salir de circulación. Más aún cuando ese gobierno está deslegitimado en cuanto a apoyo ciudadano. Un parlamento que también tiene que desaparecer en función de que no cuenta con la confianza de la población chilena. Por tanto, llamar a una asamblea constituyente que permita tener un nuevo cuerpo normativo, que permita tener una nueva constitución, es fundamental. Anda la derecha sosteniendo que el rechazo es cambio, que el rechazo es reforma, que el rechazo a una nueva constitución es la manera de hacer los cambios. ¿Qué estupidez es esa, donde el rechazo al cambio estructural resulta que es un avance? El lenguaje civilino, el lenguaje absolutamente propio de la manipulación, la desinformación, es característico de la derecha chilena. Y es más característico aún, y se fortalece aún más, cuando ex políticos, ex dirigentes, ex funcionarios de la nueva mayoría y de la concertación avalan este pensamiento respecto a que la violencia en nuestro país haría inviable la posibilidad de poder desarrollar los cambios, amenazando por tanto a la población
respecto a que no exijamos lo que tenemos que exigir. Estamos en una situación histórica necesaria. Se necesita la gente en la calle. No saldrá o saldrá por ahí algún auditor, algún lector de aquellos artículos que solemos escribir diciendo, sí, pero la violencia. No, estamos hablando de las exigencias, estamos hablando de elementos centrales, coyunturales, no lo anecdótico. Lo anecdótico, indudablemente, y permítanme decirlo eso, son aquellas batallas campales en la calle Carabineros de Chile, en la calle Ramón Corbalán Melgarejo, en las inmediaciones de la ex Plaza Italia. Eso es lo coyuntural, eso es lo anecdótico. Lo profundo, lo esencial, tiene que ver con las demandas ciudadanas. Aquellas que indudablemente a partir de marzo se van a intensificar. Aquellas que a partir de 2 días más, 3 días más, van a significar ya desde este domingo una marcha masiva. Ya el 8 de marzo la marcha de las mujeres. La entrada de los estudiantes a los colegios, a las universidades. El mundo laboral que se pone en actividad. Se le viene marzo al gobierno y se le viene con toda la fuerza que se necesita para exigir y dar cuenta que necesitamos otro país, que necesitamos otro Chile, distinto, empezando por la Constitución, empezando por una Constitución que garantice derechos y no acceso. Acceso a la educación, usted puede elegir entre lo privado y lo público. Acceso a la salud, usted puede elegir entre la salud privada y lo público. No, no queremos eso. Creo que mayoritariamente, y lo digo en forma responsable, mayoritariamente nosotros no queremos elegir entre una salud pública y una salud privada, o entre una educación pública y una privada. Queremos elegir un país que tenga una buena educación de calidad, una educación que garantice que nuestros hijos, aquel que nace en la población más paupérrima, tenga el mismo acceso y el mismo derecho y la misma oportunidad, con la misma calidad educativa, con el mismo plan de enseñanza, que el tipo que estudia en el Grange o que estudia en el Nido de Águila. ¿Se puede? Claro que se puede. Los países desarrollados en este aspecto, que tanto mencionan a Finlandia, bueno, nombren a Dinamarca, a Noruega, a Suecia, a Suiza, nombren a países donde la educación pública es la mayoritaria, casi la exclusiva. ¿Existen colegios privados? Por supuesto, para ese grupo ultra privilegiado que son los hijos de embajadores, que son los hijos de empresarios, los hijos de los más ricachones de cada país. Pero la educación pública que se le imparte a un muchacho que vive en el pequeño pueblo suizo-italiano de Caslano es la misma educación que se le da al ricachón que estudia en el colegio más emblemático de Ginebra, en la misma Suiza. Preguntémonos aquí, la educación que se le brinda a alguien que ingresa al Nido de Águilas, al Grange, al St. George, al Colegio Acros, el que ingresa al Instituto Hebreo, que es uno de los que surgió ahí, grupos absolutamente privilegiados dentro de nuestra sociedad. Es la misma educación que se le brinda a Pedro, que estudia en el colegio F305 de Alto Jahuel. Es lo absoluto. Y eso es inequidad, eso es injusticia, y eso genera rabia, indignación, frustración, y va generando un resentimiento social claramente identificable y muy justo por lo demás. Porque cuando tú tienes un país con esos niveles de inequidad, indudablemente que la rabia, el odio y la frustración se imponen como concepto y se imponen como práctica. Así que esperemos, estimados amigos y amigas, que este mes de marzo dé inicio al definitivo cambio en nuestro país. Y hace pocos días, en otro plano, pero también en nuestro Chile, tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Concepción, ahí a la zona de Chiguayante, al colegio chileno-hebreo, discúlpenme, chileno-árabe. ¿Por qué me río? Porque indudablemente fui a hablar sobre la ocupación sionista de Palestina. Fui a hablar de la ocupación del régimen israelí, de esa que llaman esa nación hebrea,
realiza contra el pueblo palestino. En el Colegio Chileno Árabe de Chiguayante tuve la oportunidad de estar en una actividad realizada por la FEARAP y los grupos y comunidades palestinas de distintas zonas del país, de Arica, de Iquique, de Antofagasta, Copiapó, Valdivia, el mismo Concepción. Y fue muy interesante porque con la presencia del embajador de Palestina, Imad Hatta, se dio una empatía y una correspondencia entre lo que presenté, que es una conferencia en base a lo que es el libro que ya lleva 3 meses en circulación, el libro que lo pueden encontrar en librería, de mi autoría, se llama Palestina, Crónica de la Ocupación Sionista, y en este libro se da cuenta indudablemente de el proceso de ocupación, de colonización, de crímenes por el cual el sionismo, este sionismo europeo principalmente, comenzó a ocupar tierras palestinas a fines del siglo XIX, hasta convertir la tierra palestina en verdaderos bantustanes, en verdaderas zonas segregadas de apartheid. Este libro, Palestina, Crónica de la Ocupación Sionista, presentada también en Concepción, en Chiguayante, en este Colegio Chileno Árabe, da cuenta del sionismo, el mesianismo, el imperialismo, que son las ideologías criminales que cercan a Oriente Medio, o Asia Occidental más bien, en una nomenclatura que creo que debemos tener presente. Oriente Medio, Próximo Oriente, cualquiera de esos nombres, tienen que ver más bien con una cosmovisión y una visión de europeísta. Oriente Próximo, Oriente Medio, ¿con relación a qué? Indudablemente Europa, son nociones más europeas. Por tanto, hablar de Asia Occidental, Asia Central, me parece mucho más acertado, así que desde hoy trataré en ese sentido de salir de este paradigma más europeísta y llamar a la zona de Oriente Medio, como hasta ahora se ha denominado, más bien como Asia Occidental, correspondiendo a Turquía, a Siria, al Líbano, a Palestina, a Jordania, a Irak, y posteriormente transitar hacia la zona de Asia Central, donde está Irán, Afganistán, y etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, les quiero recomendar este libro, no solo porque lo haya escrito yo, sino porque creo que es necesario en momentos en que la ocupación sionista recrudece, los ataques contra la Franja de Gaza recrudecen con muertos diarios, la ocupación de Cisjordania implica más asentamientos sionistas sobre el territorio palestino, donde el famoso plan del siglo, mal llamado por este contubernio entre Estados Unidos e Israel, el acuerdo del siglo, acuerdo que no puede ser tal, porque un acuerdo es cuando tú negocias, cuando llegas al establecimiento de ciertos puntos de consenso con tu referente contrario, y aquí Palestina no ha participado bajo ninguna circunstancia. Esta Palestina, sometida a esta ocupación sionista, que con una astucia y perversidad difíciles de igualar, este sionismo astuto, perverso, con una conducta muy difícil de igualar, este sionismo que pretende convertir al victimario en víctima, él mismo pretende convertirse en víctima o continuar con este cuento de víctima permanente, crónico, y quiere convertir al agredido, al pueblo palestino, en agresor. Y con esa política, con esas características, indudablemente va generando una situación de crisis, una situación de mayores niveles de ocupación, de mayor muerte, de mayores crímenes, de mayor asesinato, de mayores violaciones al derecho internacional. Así que en ese plano, también este año 2020 va a enfrentar situaciones de enorme conflicto en la zona de Asia Occidental y específicamente en la zona de Palestina, donde sujeto a una ocupación y a una colonización criminal, va a tener que terminar con la definitiva eliminación del sionismo, en una zona donde además se ha intensificado la guerra entre Siria y los grupos terroristas, con la intervención de Turquía, que ha significado la posibilidad cierta de enfrentamientos mucho más directos de los que estamos viviendo hoy en día. Hace menos de un día, 30 muertos turcos, 30 soldados turcos en territorio sirio. Ojo,
Estamos hablando de una agresión turca a Siria en virtud de un ingreso al territorio que no le pertenece, que nadie lo invitó, de tropas turcas que, atacando al ejército sirio y apoyando a los grupos terroristas, sigue intensificando esta noción y práctica de que hay que fragmentar, dividir y eliminar a Siria. En ese plano, entonces, hay que tener muy presente que aquí estos bombardeos de Turquía sobre posiciones del ejército sirio, estos ataques aéreos sirios como respuesta que matan a 32 soldados turcos en Idlib, una zona donde han encontrado refugio los grupos terroristas, va a implicar una intensificación del conflicto de manera tal que van a aumentar el número de muertos, van a aumentar el número de bombardeos, y en ese plano el gobierno de Damasco ha reiterado en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su rechazo a la presencia ilegítima de Turquía en Siria y urge por tanto al gobierno turco, presidido por Recep Tayyip Erdogan, a que cese su apoyo al terrorismo, pero además que no solo cese ese apoyo a los grupos terroristas, sino que además cese de agredir al ejército sirio. Lo que ha dicho el representante ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jarafi, que es el representante permanente, es que Siria expresa una vez más un enérgico rechazo a cualquier presencia ilegítima turca o extranjera en su territorio. Alguien podrá decir, sí, pero que hay rusos también e iraníes. Son totalmente distintos. La legislación internacional establece dos maneras en las cuales puede haber apoyo internacional, apoyo de otros países a un gobierno legítimo. Uno, que lo establezca una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la Carta de las Naciones Unidas, a través del capítulo 7, en que establece que frente a la amenaza a la paz, al quebrantamiento de la paz, se puede autorizar la presencia militar y el ataque contra determinado gobierno que ha generado una situación de amenaza a la paz internacional. Y la otra es que un gobierno legítimo, en este caso el sirio, el presidido por Bashar al-Assad, con todas las críticas que le puede hacer Occidente, que vaya que tiene techo de vidrio respecto a poder hacer críticas, solicitó apoyo al gobierno de Irán y al gobierno de Rusia para la defensa de su gobierno y de su sociedad frente a lo que fue en algún momento la presencia de más de 150.000 terroristas de distintas nacionalidades, más de 30 nacionalidades, entre ellas europeos, yemenitas, libios, tunecinos, pero había también franceses, británicos, suecos, españoles, que fueron a Siria, muchos de ellos fueron eliminados, otros tantos retornaron a sus países de origen. Por tanto, hay aquí la necesidad de que la sociedad internacional a través de sus organismos pueda, en ese plano, exigir la salida de las tropas turcas de territorio sirio, porque si no, la situación se va a intensificar en cuanto a muertos, en cuanto a heridos y en cuanto a destrucción. Feña, ¿nos queda algún minuto antes del bloque? 2 minutitos que me da tiempo suficiente para un tema que me parece fundamental. El día de ayer, el diario norteamericano, y lo mencionó Claudio Medrano en las noticias que se han dado en Radio Universidad de Chile, ¿no? El Washington Post, un medio norteamericano, señaló, frente a lo que ya sabíamos, en definitiva, somos tan borregos en el plano y tan sometidos en el plano de las comunicaciones, que indudablemente tiene que venir un medio norteamericano, como fue en el caso del New York Times y el tema del puente entre Colombia y Venezuela, que solo un video del New York Times demostrando que la quemazón de los camiones fue hecho por grupos anti-venezolanos, para que definitivamente el mundo se quedara callado con respecto a la condena a Venezuela. Y que el propio Sebastián Piñera tuviera que cerrar la boca frente a lo que era la evidente manipulación de la información. En este caso, The Washington Post sostuvo que no hubo fraude electoral en Bolivia en octubre del 2019. Publicó este jueves una investigación que confirma que no existen evidencias de fraude en las elecciones del 20 de octubre del año 2019 en Bolivia, diciendo, comillas, nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar de fraude.
Bueno, ¿qué hacemos ahora? Podrá decir uno, ¿no? Porque la evidencia de fraude con la cual gobiernos, incluyendo el chileno, y todos los sometidos, establecieron la necesidad de apoyar el golpe cívico-militar contra Evo Morales, fue la evidencia de fraude. Y no hubo fraude. Lo dijo la propia OEA en su momento, nadie lo tomó en cuenta, y lo viene a decir ahora un medio norteamericano especializado en apoyo a golpes de Estado. ¿Qué hacemos ahora? Nuevamente hemos sido engañados, el conjunto de la comunidad internacional, con respecto a dar un golpe cívico-militar contra un gobierno legítimo. Vamos a ir a una brevísima pausa con un tema exquisito, hermoso, de Alí Primera, cantautor ya fallecido venezolano, que nos va a dar pie para el segundo tema del segundo bloque. Ya, entonces termina el tema y... Pero les damos un minutito y medio nomás, porque si no me van a cortar. Pero termina el tema y entro. Allá. Estamos de vuelta con Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5, en pleno barrio Providencia, aquí muy cerquita, muy cerquita de el epicentro, la zona paradigmática, emblemática de las manifestaciones en estos meses. Y estamos cerca también del inicio de nuevas manifestaciones en nuestro país, en el conjunto de nuestro país, ojalá en el conjunto de nuestro país, no solo en aquellas ciudades también más grandes, más emblemáticas como Concepción, Valparaíso, Santiago. Es necesario que el conjunto de la población participe de la exigencia no solo de una nueva constitución, sino también, creo yo, estamos llegando a un punto en que es necesario un cambio y una transformación y no un maquillaje de nuestro país. También la necesidad, y en este plano lo he conversado en numerosas ocasiones con amigos, en programas, en algunos artículos lo he sostenido, ¿qué pasa con la clase obrera chilena? ¿Qué pasa con los grandes rubros de la economía donde la clase obrera se expresa, donde hay también agricultores? ¿Qué pasa con el sector de las forestales, los trabajadores de esas empresas, los trabajadores de las empresas pesqueras, los trabajadores de las empresas frutícolas? ¿Qué pasa con los trabajadores de la industria minera? ¿Están esperando solo alguna negociación colectiva para poder tener como elemento central de lucha el jugoso bono de término de conflicto, para movilizarse y pedirle al país solidaridad con la lucha de los mineros? No, no puede haber solidaridad con ningún minero que lo único que hace es mirar su beneficio personal, que lo único que quiere es comprarse el último 4x4, desabastecer las tiendas de Antofagasta, de Iquique, de los televisores de 57, 75 y 100 pulgadas, porque para eso muchas veces
se utiliza el bono de término de conflicto, olvidándose absolutamente de su conciencia de clase, de su condición de asalariado, de su condición de trabajador. Por tanto, ninguna solidaridad con ningún trabajador minero mientras no se exprese plena solidaridad con los cambios que estamos exigiendo en nuestro país. Basta ya de estar aceptando a trabajadores que lo único que los mueve es el bono de término de conflicto y se olvidan de la necesidad de los cambios, las transformaciones que requiere nuestro país. Se requiere dignidad, dignidad. Y en ese plano, en el plano de la dignidad como concepto y como práctica, hay una enorme crítica a los países latinoamericanos que se han portado en forma indigna, vergonzosa, con respecto a un hermano latinoamericano como es Venezuela. Y comencemos por Chile. El gobierno chileno, la casta política chilena, casi sin excepción, muy pocas excepciones, se ha comportado en forma indigna con el gobierno de Venezuela y con el pueblo de Venezuela. Solicitando, exigiendo, pidiendo, moviendo hilos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Llegando a las fronteras entre Colombia y Venezuela para tratar de ingresar supuesta ayuda humanitaria y colgándose de un show mediático donde Sebastián Piñera junto a Iván Duque, junto al presidente paraguayo de la época, le faltó poco menos que subirse al camión y tratar de ingresar a Venezuela como si en ellos se les fuera el alma. Ese mismo presidente que 2 días antes del 18 de octubre del año pasado sostenía que Chile era un paraíso, era un Edén, era un oasis, termina hoy convertido en el presidente con menos apoyo ciudadano en la historia del país. Un presidente que no sale a la calle, ya no sale a ningún lado, como tampoco salen los parlamentarios, no salen los políticos. El ministro de Salud no puede visitar hospitales porque lo mínimo que recibe o va a recibir es un bisturí por el aire. Una ministra de Educación que no puede visitar los centros educacionales. ¿Qué es lo que pasa con la dignidad de estos personajes que no son capaces de ayudar, de trabajar por elevar el nivel de vida de nuestra población, por cambiar las estructuras económicas de nuestro país, por dejar de rendir pleitesía al gran capital? Y sin embargo, no trepidan en gastar saliva, neuronas, dinero, en apoyar los procesos de derrocamiento, fragmentación, de invasión, de agresión contra otros países. Como es el caso, por ejemplo, del Perú. Un Perú que en los últimos 6 presidentes tiene uno que se suicidó, otro que está asilado y se escapó a Israel, a los territorios ocupados históricos de Palestina, aprovechando la condición de israelí de su esposa, otros que estaban presos, otros que están procesados. Este mismo Perú, a través del canciller Gustavo Meza Cuadra, considera peligrosa la normalización de la situación en Venezuela. ¿Qué pasa con estos dirigentes de estas castas políticas latinoamericanas que se comportan en forma tan indigna? Que siguen mirando al norte, genuflexos, hincados permanentemente. O sea, hay que tener un carepalismo absoluto cuando se trata de criticar a Venezuela bajo acusaciones de ser antidemocrático, que la población no tiene derechos, cuando las situaciones de guarimbas en Venezuela generaron una cantidad de muertos apreciables. Yo recuerdo que finalmente la cantidad de muertos fueron 200 en todos los procesos en todo el proceso de guarimbas, que duró varios meses, y muchos de ellos sindicados por los propios organismos internacionales, asesinatos de policías, de militares, asesinatos de militantes chavistas. Sin embargo, la crítica permanente fue al gobierno venezolano, a través, por ejemplo, de Luis Almagro, secretario general de la OEA, convertido en el corifeo principal de Estados Unidos, y en el principal bastión antichavista latinoamericano. Ese mismo Luis Almagro,
que tanto condenaba a Venezuela y que tanto sigue condenando a Venezuela, llega a Chile, abraza a Sebastián Piñera y le ofrece todo el apoyo de la OEA porque se supone Chile está sujeto a los ataques indiscriminados de grupos de pop coreanos, está sujeto a los ataques de Rusia, de Cuba, de Venezuela. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible aceptar eso? Por ello, hay que hablar de la dignidad de Venezuela. Hay que hablar de un país que, a pesar de las presiones, a pesar de los ataques, la intensificación de estas agresiones, ha logrado fortalecer sus relaciones exteriores y afianzar el flanco interno. Y cuando digo afianzar y fortalecer sus relaciones exteriores, me refiero a todos estos nuevos tratos y contratos y establecimientos de relaciones con la República Popular China, con Turquía, con la República Islámica de Irán y países asociados. Afianzando también el flanco interno. Ya no hay una oposición en Venezuela que sea capaz de enfrentarse al gobierno presidido por Nicolás Maduro Moro. Están fragmentados y están salpicados de elementos de corrupción que tienen al propio Guaidó convertido en uno de los multimillonarios más grandes de Latinoamérica. Pese a la presión imperialista, pese a la presión de este imperialismo y sus aliados, principalmente algunos gobiernos europeos y latinoamericanos agrupados en lo que se llama el Grupo de Lima, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ha logrado fortalecer esas relaciones exteriores y su flanco interno, tanto en lo cívico, en lo político, en lo cívico, como en lo militar. Han tratado por todos los medios de dar vuelta a las Fuerzas Armadas y a la policía y no lo consiguen. Eso es un fracaso absoluto de esta oposición ultraderechista. Prueba de ello ha sido la generación de acuerdos en campos variados, hidrocarburíferos, en el campo militar, en el campo comercial, en el campo tecnológico. Ya les decía a ustedes, con China, con Irán, con potencias euroasiáticas asociadas, dispuestas a estrechar relaciones con Venezuela a pesar de las rabietas estadounidenses, con una frustración de parte de Estados Unidos, del gobierno de Trump, y una impotencia que no pueden disimular. Estados Unidos, Luis Almagro, actual y agónico secretario general de la Organización de Estado Americano OEA, el llamado Grupo de Lima y todos aquellos políticos extranjeros y de venezolanos dotados de escuálida moral, están bramando desesperados por no lograr sus objetivos de derrocar al gobierno presidido por Nicolás Maduro Moro. Indudablemente, en este plano, en este contexto, y aunque les atormente a los opositores internos y también los externos, lógicamente, al gobierno venezolano, Caracas, el gobierno venezolano, ha mostrado una fortaleza a toda prueba. Yo diría encomiable, soportando sanciones, soportando agresiones. Cualquiera de estas acciones que se ha ejecutado contra Venezuela hubiesen significado el derrocamiento de cualquier gobierno. Pero Venezuela es parte de aquellos gobiernos donde el concepto de resistencia es parte central de su política. ¿Se imaginan a ustedes Chile siendo sometido a sanciones, embargos, bloqueos, desestabilización, financiamiento de ONG destinada a desestabilizar el país, con una OEA absolutamente contraria al gobierno de Sebastián Piñera? Por ejemplo, estoy haciendo política ficción. No hubiese resistido un mes este personaje. Si ya estaba bajo las cuerdas en 2 meses de protesta durante el año 2019, imagínense ustedes recibir durante años lo que han recibido países como Venezuela, como Irán. Indudablemente, aquí hay una campaña de desestabilización y agresión contra Venezuela que supera todo lo imaginable. Solo desde el año 2017 a la fecha, se le ha impuesto a Venezuela por parte de Washington un total de 150 sanciones en todos los campos imaginables. La última de los cuales ocurrió hace pocos días, cuando el gobierno estadounidense decretó medidas punitivas contra la aerolínea estatal Conviasa, que obligó al gobierno venezolano a presentar este tema ante los organismos internacionales. Hay cifras establecidas respecto a lo que ha significado para Venezuela los ataques de Estados Unidos y sus aliados.
el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que el bloqueo económico llevado a cabo por Washington contra Venezuela y que ha significado que Venezuela demande a la administración Trump por el robo más bien de los activos y depósitos en bancos extranjeros, de empresas que se encuentran también en Venezuela, la cifra es de 116.000 millones de dólares. Esa es la cifra que está manejando el gobierno venezolano, que ha significado las sanciones, bloqueos y embargo por parte de Estados Unidos. Y en este contexto, indudablemente, resulta toda una proeza que el gobierno venezolano tome medidas concretas destinadas a regular. Es así, hay una difícil situación económica en Venezuela, nadie lo oculta. El problema es que hay algunos que le quieren sindicar toda la responsabilidad al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde los medios de información chilenos y el gobierno chileno y la casta política chilena le asignan responsabilidades a estas sanciones y embargos norteamericanos y europeos? Los analistas que suelen ir a los canales de televisión, tibios, timoratos, medrosos de perder esa pequeña presencia en los medios masivos de comunicación, suelen rendirse ante esta genuflexión de no dar a conocer lo que tienen que dar a conocer si su análisis político y su análisis internacional fuese honesto. Hay una conducta conspiradora por parte de Estados Unidos, por parte de Chile, por parte de Colombia, por parte del Grupo de Lima, y que está entregada absolutamente a los mandatos emanados de la Casa Blanca. Incluso con esta oposición recalcitrante, belicosa, que en cualquier país del mundo sería juzgada por traición, en función, por ejemplo, de su petición de intervención extranjera por una potencia extranjera, Juan Guaidó, los diputados opositores, hombres y mujeres viajando por el mundo pidiendo que Estados Unidos desembarque con submarinos. Cualquier país del mundo habría fusilado a estos personajes por traición. Y a pesar de ello, el gobierno de Maduro está dispuesto a sentarse a negociar una salida que beneficie al país, al conjunto del país, pero muy importante, sin ceder en aquellos puntos que son intransables, como es el no permitir la injerencia de Washington y de las potencias petroleras europeas sin petróleo en las decisiones que se tomen y terminen todo tipo de sanciones y embargos contra Venezuela. Y hablo de países europeos, potencias petroleras sin petróleo, porque indudablemente son transnacionales, como Eni de Italia, Total Fin de Francia, British Petroleum de Gran Bretaña, que son potencias transnacionales que se han apoderado del petróleo en múltiples países de Asia Occidental, de África, del Magreb especialmente. Como prueba de la buena disposición a este camino del diálogo, el presidente de Venezuela ha invitado a observadores de distintos países y organizaciones, visualizando de esa forma que Caracas tiene las puertas abiertas. El Palacio de Miraflores está abierto para el diálogo, para llevar a cabo un cronograma de trabajo con los diversos sectores del país. Eso no se menciona, que son los llamados al diálogo y a la negociación. Y como aval y apoyo de la mencionada decisión dialogante, el gobierno venezolano cuenta con amplio apoyo ciudadano, a pesar de las informaciones manejadas por los medios de información tutelados desde Washington, como también el respaldo del ejército. ¿Qué demuestra esto? Esta unión cívico-militar, que se haya realizado hace pocos días, a mediados de este mes de febrero, un ejercicio militar de defensa que congregó a 2.5 millones de ciudadanos venezolanos, con despliegue de blindados, de tropas de infantería, buques de guerra, helicópteros, en lo que se llamó el Escudo Bolivariano 2000, destinado, según las palabras del propio presidente Maduro, a garantizar la defensa de todos los ciudadanos, entrenarlos, capacitarlos y ponerlos en práctica de las capacidades militares en todo el sistema operacional. Con el apoyo a toda prueba, en otro plano, incluso con hechos de corrupción que los propios medios de información estadounidenses han denunciado, la administración Trump sigue apuntalando al autoproclamado y legítimo presidente Juan Guaidó, así lo denominan, ¿no? Quien a estas alturas en la historia de desestabilización contra su propio pueblo ha mostrado que no tiene escrúpulos, que no se sonroja, no tiene honor patrio cuando se trata de cumplir las órdenes dadas por Estados Unidos. Guaidó, que suele recorrer países, gobiernos y empresas,
para dar olor a legitimidad a un gobierno ficticio, a un gobierno falsario, que no dirige nada ni a nadie, pero que se ha dedicado a esquilmar las arcas venezolanas, a usurpar sus riquezas y a robar todo lo que esté en Venezuela y fuera de Venezuela. Esto lo hacen sin tapujos, sin un dejo de vergüenza. Como dirigentes de la oposición más radical y con una política de franca beligerancia, que es violatorio de las leyes venezolanas, Guaidó ha hecho de su autoproclamación un negocio particular, donde su familia y su entorno se han enriquecido en cifras multimillonarias. Cientos de millones de dólares en los bolsillos de Guaidó, de su esposa y de su entorno político, que han significado, por ejemplo, entregar miles de millones de dólares a manos de este grupo de ladrones. Fondos de PDVSA depositados en el extranjero, fondos de Citgo, este grupo de empresas de servicentros venezolanos radicados en Estados Unidos, depósitos en oro y depósitos en dólares depositados en bancos europeos. Así que estamos en presencia, indudablemente, de una verdadera fiesta del saqueo de las riquezas venezolanas a manos de los que dicen defenderle y han demostrado que su meta simplemente es arrasar con lo que pertenece al pueblo venezolano. Un Guaidó que bien sabe que la aparente popularidad obtenida tras su autoproclamación se ha malgastado en un trasiego de viajes al extranjero, donde su verborrea inconducente evita pronunciarse sobre los hechos de corrupción que lo involucran. Un Guaidó devenido en un títere sin dignidad, en un político ficticio, sometido al escarnio de su propia población, que cuando vuelve de sus giras traidoras, esa misma población se encarga de recordarle que es un traidor. Un Guaidó dedicado a cabildear para los intereses de Estados Unidos y su afán de quedarse con las riquezas hidrocarburíferas venezolanas. A pesar que su nombre se menciona insistentemente en los medios y quien en sus millonarias travesías pretende hablar por el pueblo venezolano, Juan Guaidó, insisto, es un monigote, un muñeco parlanchín en manos del tiritero mayor que es Washington. Guaidó es el personaje irrelevante, no es el poder desestabilizador detrás de las acciones de la oposición venezolana. Y teniendo claro esto, el legítimo gobierno venezolano ha decidido tomar medidas dirigidas a acusar al verdadero responsable de los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano, Estados Unidos y su gobierno. Caracas tiene la convicción que las medidas que ha tomado Estados Unidos constituyen crímenes contra la humanidad, generalizados, sistemáticos, los que han conducido a la muerte, la enfermedad y hambre de los venezolanos. ¿Hay críticas contra el gobierno venezolano? Indudablemente, pero no nos olvidemos quienes han llevado a Venezuela al sometimiento con embargos, sanciones y bloqueos. La lógica indica que Juan Guaidó debería responder también de los crímenes cometidos contra Venezuela, terminar en la cárcel por todos los males ocasionados con su conducta claramente criminal. Un credo político que trata de eliminar el gobierno legítimo venezolano sin tener siquiera una propuesta lógica y racional en lo político, en lo económico y en lo social. A título conclusivo, estimados auditores y auditoras, la primera y más elevada obligación de un gobernante democrático es precisamente defender la democracia. Y en tal propósito creo que Nicolás Maduro Moro da demostraciones fehacientes de saber cómo hacerlo, aunque lo menosprecien en este Chile que tanto se ha creído. Y en tal propósito, Maduro da demostraciones fehacientes. La derecha mundial se desespera, a tal punto que ya asoma la idea de un criminal ataque bélico bajo el amparo del TIAR con los gobernantes del Grupo de Lima, sirviendo de mampara a los objetivos de Estados Unidos. En este panorama, por tanto, se destaca la legitimidad y la fuerza con que Venezuela le demuestra a muchos gobiernos latinoamericanos que la soberanía se defiende con dignidad. Amigos y amigas, un gran abrazo en este primera emisión de Sin Fronteras del año 2020 en esta cuarta temporada. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.